Nunca di una entrevista sobre Mark y sus crímenes. Esta es la primera. Mark sabe que daré la entrevista. Sentí la necesidad de preguntarle si estaba de acuerdo. Él fue muy comprensivo. Fue un alivio e hizo que la decisión fuera, para mí, un poco más fácil. Si él decía que no y no lo apoyaba, pienso que aún sería importante para mí decirlo. No conozco los antecedentes y las historias de otras personas, pero conozco la suya y siento que las personas necesitan tener más información. Desde el primer momento de este caso, no había suficiente trasfondo que llevara al año y a los días de los crímenes. Sentí que era muy importante contar mi lado de toda la historia. Los crímenes de Mark O'Leary fueron tan numerosos y viles que no podrá optar por la libertad condicional hasta 2283. Cada historia tiene dos lados y, de verdad, creo que él tiene dos lados. Un lado en el que es un familiar y hermano cariñoso y luego, ya sabes, el otro lado que creo que es su lado oscuro. Él no estaba de acuerdo con este otro lado y no lo aceptaba. Trató de luchar y superarlo y, ya sabes, es obvio que perdió esa batalla. Tengo varias fotos que conservo. Esta es una foto de mi hermano y yo. Es gracioso vernos a esa edad, ya sabes. Él no fue una mala persona siempre. Sentí que era un buen hermano mayor. Sin duda éramos muy unidos. Sentí que el temperamento de mi hermano al crecer siempre fue muy calmo. Nunca fue cruel con las personas, ni con los animales, por ejemplo. Siempre trataba a todos con respeto. Nunca mintió. Siempre lo admiré por eso. Nunca lo miré con miedo. Cada vez que veo una foto de Mark, hay una especie de nube negra que ronda y que muestra cómo terminó siendo su vida. Es muy difícil poder tener buenos recuerdos sin pensar luego en lo que pasó. No me imagino que acabó como acabó al ver esto. Michael nunca pensó que su hermano, Mark, tuviera algo en común con otros criminales despreciables. Luego del 11 de septiembre, se alistó al servicio activo del ejército. Sirvió la mayoría del tiempo en Corea del Sur. Recibió órdenes de regresar a los Estados Unidos a una unidad en el estado de Washington. Y en ese momento transicionó a las reservas. Parecía que todo era grandioso, pero creo que estuvo en Washington por un año, tal vez dos, y luego tomó la decisión de regresar a Colorado. En ese momento creía que él se había ido de Washington, porque se separó de su esposa y solo quería estar cerca de la familia. Pero sin embargo ahora parecía que él estaba escapando de algo de allí. Mirando hacia atrás en retrospectiva, creo que Mark se fue de Washington para escapar debido a los crímenes que había cometido allí. Los ataques hacia mujeres de forma activa comenzaron en Washington. Cometió acciones antes, o al menos una violación, y quería irse de ahí. Pero nadie le creyó a la víctima cuando lo acusó. Creo que él estaba seguro de que cubrió bien sus huellas y que no tenía nada de qué preocuparse. Y creo que cuantos más crímenes cometes, más confianza tienes. Cuando Michael se mudó con su hermano, Mark hizo una demanda específica. Decidí preguntarle a Mark si podía mudarme con él durante ese tiempo. Y no me dijo enseguida que podía. Me dijo que él iba a pensarlo. Pero viendo hacia atrás, si me decía que no podía mudarme, eso sería un poco raro, porque él tenía una habitación. Eso tal vez podría disparar alarmas. ¿Por qué no querrías que tu hermano se mudara contigo? Me dijo que me podía mudar, pero
que el único requisito o regla que existía era que no podía tocar sus cosas. El día en que me mudé, recuerdo que él me dijo, no estés curioseando en ninguna de mis cosas. Eso fue lo único que me dijo y que me llamó la atención. En ese momento tenía sentido. Yo tenía un historial de revisar sus cosas muchas veces cuando éramos niños. En ese momento parecía algo normal que le dirías a un hermano menor, pero viendo hacia atrás, sin duda fue una alarma y tal vez estaba escondiendo algo. A esa altura ya tenía recuerdos en la casa y él no quería que yo encontrara evidencia de los crímenes que había cometido hasta ese momento. Luego de su arresto, publicaron una lista de evidencia que usaron en su contra más tarde, y fue cuando vi la cámara digital rosa que estaba ahí, y la vi en la oficina. Yo nunca la revisé ni nada de eso. Recuerdo haberla visto en un estante. La tomó de la casa de una de las víctimas. Pero pensé que era de una de sus novias o de su ex esposa. Hipotéticamente, si las cosas no hubiesen estado bien escondidas y yo hubiera encontrado algo, él tal vez tendría que haberme matado. No sé qué hubiera pasado en esa situación. Cuando Michael se enteró de cómo Mark ganaba dinero, no se dio cuenta de que podría estar alimentando un impulso peligroso. Todo el tiempo que vivía ahí, él recibía cheques todo el tiempo, cada un par de días. Y me dijo que empezó a desarrollar sitios pornográficos. Mi primera reacción fue que él podía hacer eso y ganar dinero. En definitiva, era dinero gratis. Él ganaba más dinero del que yo ganaba, trabajando en un trabajo a tiempo completo. Ahora veo hacia atrás, y en mi opinión, él tenía una adicción al... Y creo que su exposición tuvo mucho que ver con los impulsos y cómo ellos siguieron creciendo y en lo que se convirtieron. La cantidad de tiempo a lo largo de su vida que él estuvo, ya sabes, mirando día. Asumo que eso estimuló su reacción adictiva. Sin duda no ayudó con los impulsos. Creo que eso fue lo que lo llevó más profundo al mundo oscuro en el que él se estaba metiendo. Mark siempre fue un noctámbulo. Estaba despierto hasta quién sabe cuándo, 3 o 4, 5 de la mañana, haciendo lo que sea que hacía. En cuanto a lo que hacía toda la noche, nunca escuché ni vi absolutamente nada. Teníamos horarios diferentes y diría que no era extraño que pasaran un par de días sin verlo. En retrospectiva, yo era el compañero de cuarto perfecto para él. Iba a la escuela 5 días a la semana y luego trabajaba en las noches. Si su puerta estaba cerrada, como siempre, yo no sabía si él estaba ahí o no. De verdad, no sé cuántos crímenes pudo haber cometido en el tiempo que yo viví allí. Podrían ser varias noches por semana. Una de las cosas más raras de pensar era que tal vez yo pude haber hablado con él en el momento después de que había hecho algo. En definitiva, es inquietante pensar qué hacía en las noches después de que yo me iba a dormir. Yo creo que pasaba mucho tiempo vigilando a las personas, a sus víctimas. Recuerdo que el tiempo que yo viví con Mark siempre había guantes cerca de la puerta. Guantes negros que él usaba todo el tiempo. No pensé nada sobre eso hasta que lo arrestaron y después empecé a recordar cada una de esas situaciones. Hubo una situación en particular en la que fuimos a un lugar a cenar y recuerdo que usaba los guantes mientras manejaba. Creo que tal vez era otoño y no estaba nevando. Esa es una cosa que recuerdo. Pero en el momento no pensé mucho sobre eso. Pero viendo hacia atrás era un poco extraño que, ya sabes, él estuviera usando guantes todo el tiempo.
Cada vez que podía usar guantes y no parecía fuera de lugar, él los usaba. Cuanto más pensaba sobre eso, era como, ¿de qué sirve usar guantes en tu propio auto? Parecía que tomaba precauciones y los usaba con la intención de no dejar huellas en ningún lado. Me hacía pensar, ¿siempre tomaba precauciones como no dejar huellas en su propio auto? Pequeñeces así hacían que me pregunte cuánto tiempo y esfuerzo había detrás de escena sin que nadie supiera lo que pasaba, incluso yo. Una mañana, Mike notó algo inusual en la habitación de su hermano. Me desperté una mañana y recuerdo que era muy temprano. Tal vez eran las 6 de la mañana. Y yo fui a la oficina para usar la computadora. Fue extraño porque había un libro abierto en el escritorio. Lo miré y era un libro sobre autohipnosis. Era diferente y llamaba la atención. Pensé que era algo extraño. Él era muy abierto sobre todo lo que estudiaba y nunca mencionó nada sobre la hipnosis. Él nunca parecía estar muy estresado. Sin duda pensé que era algo raro. Pero yo no le pregunté nada porque él me pidió que nunca revisara sus cosas o husmeara nada en la casa. Ahora que lo pienso, creo que él trataba de curarse. Y la única razón por la que lo digo es porque es lo que tiene más sentido para mí, ¿saben? Creo que tal vez era una de las maneras de reprimir sus impulsos. Se hipnotizaba para quitarse los impulsos y trataba de curarse en cierta forma. Es como una adicción, ¿sabes? Quieres detenerte, quieres dejarlo, pero sigue atrayéndote. En retrospectiva, creo que todo lo que hizo Mark en ese momento tenía el propósito de poder evadir a la policía. Por ejemplo, él se duchaba más de lo normal comparado a lo que lo hacía antes de haber estado en el ejército. Antes él pasaba días sin ducharse. Sin duda era un poco más hiperhigiénico y tomaba varias duchas. En ese momento no era algo que llamara la atención y no le preguntaba, ¿por qué te estás duchando otra vez? Pensaba que era una combinación de estar en el ejército y la disciplina que él había adquirido. Pero viendo hacia atrás, él se duchaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, o llegaba a casa y se duchaba a las 4 de la mañana. Tal vez era después de los crímenes que él se duchaba como loco para quitarse la evidencia. Se aseguraba de estar bien limpio todo el tiempo. Mark comenzó a reclutar a Michael para que, sin saberlo, lo ayudara a evitar que lo atraparan. Cuando me mudé con Mark, yo estaba en la escuela de barbería y Mark me pidió que le cortara el cabello en varias ocasiones. Y él siempre quería un corte militar bien corto. Es muy raro volver a pensar en eso de nuevo. Tuvo el cabello largo durante la secundaria. Una vez que se fue del ejército no tenía que hacerlo, ¿sabes? Pero quería que su cabello fuera muy corto. Pienso que dejarte el cabello largo es algo que querrías hacer si te obligaron a tener el cabello tan corto por mucho tiempo. Pero insistía mucho y se aseguraba de que, ya sabes, quedara rasurado. Ahora que lo pienso, tal vez quería el cabello corto, así dejaba menos evidencia de ADN que podía dejar en las escenas del crimen. También noté que siempre tenía las uñas cortas, siempre estaba bien afeitado y usaba muchos sombreros. Cada vez que salía de la casa usaba algún tipo de sombrero. Tal vez era una jugada estratégica, ¿sabes? Parecía que toda su energía estaba en nunca dejar evidencias de ADN. En retrospectiva, Michael se dio cuenta de que Mark hizo todo lo posible por evitar ser detectado. Él quería tener una rutina para cubrir sus huellas de forma constante. Y algunas cosas empezaron a ser un poco raras.
Dijo que no usara su detergente para la ropa. Él decía que tenía que tener mi propio detergente. Pensé que era raro y le pregunté por qué. Él me dijo que era por los químicos que ponían en esas cosas y que se suponía que provocaban cáncer. Tenía mucho sentido. Le preocupaba su salud en ese momento y no pensé, ya sabes, que fuera algún tipo de... Pero siempre usaba detergente para la ropa sin perfume. Siempre insistía en usar productos naturales que no dejaran ningún perfume en él. Nunca usó colonias ni lociones que tuvieran perfume o algún producto como esos. Viendo hacia atrás, en cierta forma, piensas, ¿por qué? Creo que había una buena posibilidad de que él estuviera tratando de evitar dejar aromas perceptibles o reconocibles cuando él cometía esos horribles ataques. No quieres que haya un olor específico si estás cometiendo una violación. No quieres emanar un aroma fresco o específico. Ahora que lo pienso, los jabones y los detergentes sin perfume tal vez eran tan importantes como su equipo de guión para cometer los crímenes. Lo que hacía era básicamente un inventario a último momento. En el ejército las llamamos listas de inspección pre-combate. Simplemente reviso que tenga todo. Me aseguraba de que las cosas que necesitaba sean accesibles, que estén accesibles. Y a medida que tienes más experiencia, obviamente cometes menos errores. Definitivamente, cuanto más tiempo vivía allí, más extraño se ponía todo. Esta es una foto de la sala. Recuerdo que la habitación siempre se veía de esta manera. Las cortinas estaban corridas todo el tiempo. Yo tenía la cortina detrás del sofá. Creo que la dejé abierta en cierto momento y Mark me dijo que teníamos que cerrarla. Un día se dio cuenta de que estaban abiertas, o apenas abiertas, o algo así, y eso fue algo que lo molestó mucho. Me dijo que me asegurara de que las cortinas estuvieran cerradas todo el tiempo. Dijo que el vecindario no era un vecindario seguro y que siempre había robos. Si las personas veían dentro de tu casa, podrían ver qué es lo que tienes ahí, y él solo me dijo que nos aseguráramos de tener las cortinas siempre cerradas. Solo para asegurarnos de que nadie viera dentro de la casa y planificara un robo o algo así. Pero era algo que no tenía sentido. No había nada de valor excepto la televisión y la consola de juegos. Creo que tomaba medidas para no ser visto tanto como fuera posible. Estoy seguro de que iba de compras por las noches porque al ser menos notorio había menos posibilidades de que se percataran de él y lo atraparan. Creo que hacía lo posible para mantener un perfil bajo en general, en todos los aspectos. Y creo que sentía que cubría sus huellas bastante bien y que no tenía nada de qué preocuparse. Pero no estoy seguro qué corazonada tenía en relación a los policías que estaban tras él. Michael no tenía ni idea de que él y su hermano ya estaban bajo vigilancia. Descubrí que el FBI o la policía estaban vigilando nuestra casa. Creo que la vigilaron por al menos un mes. Una de las víctimas del caso identificó la camioneta y se acercaron a la casa debido a la camioneta. Estaban vigilando nuestra casa y buscaban la oportunidad de golpear a la puerta y hablar conmigo cuando Mark no estuviera ahí. Pero Mark y yo éramos muy similares. Nos confundían todo el tiempo. No estaban seguros de quién de nosotros era porque teníamos la misma contextura física. Un día llegué a casa y vi a Mark y empezamos a hablar y él me dijo que la policía había pasado y le informaron que había habido una serie de robos en nuestro vecindario y que debíamos estar
más alertas que de costumbre y asegurarnos de que todo estuviese bien cerrado. Podría estar un poco nervioso en ese momento, pero cuando me lo decía no parecía estar paranoico. Creerías que, al menos, estaría un poco, ya sabes, nervioso y me preguntaría, ¿vinieron otras veces? ¿Los viste dando vueltas o algo así? Pero él parecía estar bastante calmo y normal en ese momento. No lo pensé dos veces. Yo tenía la impresión de que lo de los robos era algo cierto en nuestro vecindario. Luego de que la policía pasó, no vi grandes cambios en Mark. Uno pensaría que en ese momento tomaría algunas medidas para irse de la ciudad o hacer lo que fuera si de verdad pensaba que estaban tras su rastro. Pero creo que él pensaba que su proceso era a prueba de errores y que él era casi más listo que la policía. Sabía que ustedes irían a mi casa. Sabía que pasaba algo. La única razón por la cual no hice una limpieza total fue porque no me di cuenta de que ustedes tendrían una orden de registro. Poco después, Michael descubrió a Mark haciendo planes extraños. Un día, Mark y yo solo estábamos hablando y me di cuenta de que él tenía un libro de supervivencia y cosas así. Entonces le pregunté qué es lo que él hacía con ese libro. Y empezó a contarme sobre ser capaz de sobrevivir por tu cuenta en el bosque. Que lo dejarían en un lugar remoto, en tierra salvaje, y que tendría que sobrevivir por un largo periodo de tiempo por su cuenta casi sin nada. Sin provisiones, sin una tienda, sin equipo. Era casi como una situación de vida o muerte, vivir o morir. Sobrevives y lo logras o estás. Dijo que eso sería lo que haría en los próximos 6 meses. En ese momento mi reacción inicial era que él estaba loco. Nunca pasó tiempo solo en la naturaleza. No hacía caminatas, no le interesaba acampar, pescar, ni nada de eso. Sin duda, era algo que era fuera de lo normal. Pero luego de haber estado en el ejército, no dudé de que él pudiera hacerlo. Viendo hacia atrás, creo que existía la posibilidad de que se estuviera preparando en caso de tener que desaparecer en cualquier momento. Pero Mark nunca tuvo la oportunidad de correr. El día que arrestaron a Mark, yo había estado jugando póker. Estaba yendo por First Avenue y giré a la derecha en la calle donde vivíamos y me di cuenta de que toda la calle estaba cerrada. Salí del auto y empecé a caminar a mi casa. Vi un grupo de policías y ellos básicamente empezaron a caminar hacia mí. Ni siquiera llegué a mi casa. Empezaron a hacerme preguntas sobre mi hermano. Me dijeron que Mark estaba siendo investigado por agresiones sexuales seriales. Yo no podía creerlo. Mi reacción inicial fue de conmoción absoluta, porque él no tenía un historial de violencia con nadie, así que no creí que fuera capaz de cometer este tipo de crímenes horribles. Yo les decía que cometieron un error y que tenían al tipo equivocado. Y ahí fue cuando me dijeron que habían estado investigando por un periodo largo de tiempo y que estaban 100% seguros de que él era el culpable. Había muchas acusaciones: violación, agresión, secuestro. Era una lista interminable de acusaciones. En ese momento te paralizas porque es algo que te conmociona demasiado. No sabes cómo sentirte. Nunca pensé que mi hermano cometería actos de violencia contra alguien. Sí, es la pierna de mi hermano y la mancha de nacimiento es su pierna que básicamente terminó siendo una de las cosas que hizo que lo atraparan. Esta parece ser una foto del amplificador luego de que lo abrieron y descubrieron todas las cosas que guardó y que le quitó
a sus víctimas. Ahí fue que me di cuenta por qué él me había dicho que no husmeara ni revisara sus cosas. El hecho de que quisiera tener recuerdos de eso es algo difícil de entender. No estoy seguro cuál era su razonamiento exacto para guardar esas cosas, pero fue algo difícil de ver. Todavía es difícil para mí imaginarlo en una vida separada por completo de la persona que yo conocía. El 4 de octubre de 2009, una mujer de 65 años se comunica con la policía de Aurora y denuncia que sufrió una agresión. ¿No le importaba su edad? No, sabía que era mayor, pero como dije, no había restricciones. En ese momento solo quería sacármelo de encima. Así que, en su caso fue puro azar. No tenía nada que ver con su edad, ni con su vulnerabilidad, ni nada de eso. Fue solo la oportunidad. Creo que estaba preparado. Estaba listo para hacerlo. El 6 de julio de 2010, una mujer llama a la policía de Lakewood para denunciar que fue agredida en plena noche. Pudo saltar de una ventana y escapar con vida. Mientras regresaba a su habitación, todo lo que veía eran sus piernas que sobresalían por la ventana. O sea, ella tuvo 2 segundos para salir por la ventana y lo hizo. El 10 de agosto de 2010, una mujer de 59 años llama a la policía para denunciar que fue agredida. El 5 de enero de 2011, una mujer de 26 años llamó a la policía de Golden y reportó que sufrió una agresión sexual en su casa. Y luego me enteré de que hubo otra víctima en Washington y que nadie le creyó cuando ella hizo la denuncia. El solo hecho de saber que yo viví con alguien que cometía estos hechos, en verdad es un sentimiento inquietante. Muchas cosas sucedían cuando yo estaba durmiendo, o quién sabe cuándo. Muy difícil entender que alguien, en especial el hermano que yo pensé que conocía, disfrutaba de que alguien le tuviera mucho miedo y que eso lo dara. Parecía que él lo hacía como si fuera un juego. En ese punto parecía que él estuviera orgulloso de lo que había hecho. Si no estaba orgulloso, al menos estaba insensibilizado con lo cruel que él fue con las personas. No sentía ningún arrepentimiento. Es difícil imaginarse que alguien puede hablar sobre las cosas malvadas que hizo y contarlo sin mostrar ningún remordimiento ni arrepentimiento. Creo que es obvio que está tan enfermo que no creo que haya nada que satisfaga lo que él estaba buscando. Si el sexo y el miedo resultaron no ser suficientes, hay que pensar que existía el potencial de que lo llevara a otro contexto como el odio, o quién sabe hasta qué punto hubiese empeorado. Pensar sobre lo que estas mujeres sufrieron es horrible. En definitiva, es algo que tal vez no olvide por mucho tiempo o tal vez nunca. Haber estado ese día en el tribunal cuando se declaró culpable fue uno de los días más difíciles de mi vida. Simplemente sientes que todo tu mundo se desmorona. Fui a la cárcel del condado y lo vi a través de un vidrio. Recuerdo que me senté y él todavía no estaba allí. Fue
un momento, y fue uno de esos momentos que se sintió como una eternidad cuando esperas a alguien que visitas salga por la puerta. Lo trajeron y él se veía como vacío, ¿sabes? Como si no hubiera ninguna emoción. No había mucho para decir, además de ¿cómo estás? Y cosas así. No sabes qué decir. Quieres hacer todas estas preguntas, pero no puedes preguntar nada. Y eso nunca cambia, incluso 10 años después. Mark y yo estamos en contacto un par de veces al año. Mantenemos las cosas simples. Él quiere saber sobre las cosas que hago y cómo están las cosas en mi vida. Y dijo que desde que lo arrestaron está más libre de lo que él nunca estuvo antes, porque sentía que sabía que no podría lastimar a nadie cuando él estuviera allí. Pero en cuanto a una explicación, no sé si quiero una, ¿me entiendes? Si él quiere desahogarse, quiero estar ahí para escucharlo. Pero hasta ahora, yo nunca le pregunté nada sobre lo que sucedió. No creo que eso me pueda dar un cierre o algo así. Una parte de mí piensa que él quiere hablar de eso, pero otra parte piensa que eso podría separarnos. Cuando sea el momento correcto, sé que voy a saberlo. La situación nunca se pone más sencilla. Te vuelves insensible, más insensible al dolor. Es difícil superarlo. Yo no diría que estoy enojado con él. Estoy más bien triste. Es muy difícil pensar en él como un depredador violento. Entiendo por completo por qué las víctimas y las familias de las víctimas odiarían a mi hermano. Pero yo todavía siento amor por él. Es difícil amar y mantener ese amor vivo. Pero creo que, a fin de cuentas, tratas de amar a tu familia sin importar qué, ¿me entiendes? Siempre quieres buscar el perdón en tu corazón y no quieres juzgar a nadie. Pero, en definitiva, es una situación que me sometió a la prueba más difícil de mi vida. Yo nunca di ninguna excusa por lo que él hizo. Pero de verdad, creo que tiene un lado bueno. Y, ya sabes, en mi experiencia, a lo largo de la vida, es todo lo que yo supe. Pienso en él como la persona que conocí. En el fondo de mi corazón, sé que él es una buena persona. Y él solo fue víctima de los impulsos malvados que lo estaban consumiendo.